Muy buenos días con todos los estudiantes, los papitos. El día de hoy, una vez más reunidos para desarrollar el curso de geometría en esta ocasión. Sí, el tema es líneas notables, pero la primera partecita, ya que líneas notables pues es bastante amplio, tiene muchas aplicaciones, muchos teoremas y propiedades que poco a poco vas a ir aprendiendo, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor. Entonces comencemos, mira. Debemos definir primero una cebiana, ¿no? ¿Qué es una cebiana, profesor? Muy bien, podríamos decir lo siguiente. Una cebiana es una línea, un segmento de recta, ¿correcto? Que parte de un vértice y llega al lado opuesto. Profesor, a ver, veamos por acá, dice. Fíjate el triángulo ABC, ¿correcto? El triangulito de verde, ¿no? Uno de sus vértices, que es B, voy a unir, ¿de acuerdo? Con un punto del lado opuesto, del lado AC. Por ejemplo, el punto P. Se genera el segmento BP. Ese segmentito toma un nombre y se le llama cebiana. ¿De acuerdo? Listo. Profesor, acá está BP, sería la cebiana interior. ¿Qué, profesor? ¿Hay cebiana exterior? Claro que sí, mira. ¿Qué sucede si ubicas el vértice B y trazas ahora hacia el punto Q? Pero ese punto Q está ubicado ¿dónde? En la prolongación, ahí está, en la prolongación del lado AC. ¿Correcto? Entonces BQ sería cebiana exterior. ¿Ya? Muy bien, profesor. ¿Qué será una bisectriz? Ya, una bisectriz es una cebiana. Profesor, una cebiana, ya, pero yo puedo trazar una cebiana por ahí, otra por aquí, por este lado puedo trazar. ¿Cuántas cebianas? Infinitas cebianas. Pero de esas infinitas cebianas solo hay una que cuando usted traza biseca al ángulo, es decir, ellos son iguales. Y al igual que arriba en la cebiana, tenemos bisectriz interior y la bisectriz exterior también, ¿ya? En este caso biseca al ángulo exterior. Muy bien, entonces ya lo colocamos aquí, profesor. Tenemos una observación. ¿Qué dice en la observación? Dice claramente, los puntos A, P, C y Q te van a formar la famosa cuaterna armónica. Eso es como digamos, un dato adicional, ¿ya? Ahora mismo nosotros no lo vamos a necesitar, pero tú ya vas conociendo. ¿Cómo se forma una cuaterna armónica, profesor? Trazando una bisectriz interior y una exterior relativa a un mismo lado, ¿no? Ahí se genera. ¿Y qué es una cuaterna armónica, profesor? Bueno, cumple una propiedad, pues una razón. ¿Ahí? ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Propiedades, que es lo que me interesa, ¿verdad? Las propiedades. Mira, tengo un triangulito y he trazado bisectriz interior de aquí y la otra bisectriz interior. Se ha generado un ángulo X, ¿de acuerdo? Ya. Resulta, señores, que ese ángulo X está relacionado con el ángulo donde no has trazado la bisectriz. A ver, profesor, ¿cuál es esa relación? Se dice que X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 90 más ese ángulo que aparece ahí, pero dividido entre 2. ¿De acuerdo? 90 más teta sobre 2. Profesor, ¿qué pasa si ahora trazo dos bisectrices exteriores? Ajá, se forma este angulito. Tiene una relación con el ángulo que está aquí. Profesor, ¿cuál es la relación? Es muy parecida a la de arriba, pero en vez de sumar vas a restar. Ahí está. ¿De acuerdo? Listo. La fusión de ellos dos vendría a ser él. ¿Por qué fusión, profesor? Porque tengo la bisectriz interior y la bisectriz exterior. ¿De acuerdo? Este angulito que tenemos por aquí, ahí está, es igual, ¿sabes a quién? A él. Que sí, profesor. No, mentira. Es sobre 2. Ya es la mitad. Bien. Nosotros con esas propiedades nada más vamos a resolver los ejercicios que te he enviado ahí. ¿De acuerdo? Veamos el problema número 1 y presta mucha atención. Dice lo siguiente, ¿no? Dice acá, a ver, déjame ver. Si el ángulo A mide 40 en un triángulo ABC, correcto, el ángulo A mide 40. Muy bien, profesor.
Ahí está, el ángulo A mide 40 grados. ¿Cuál sería el valor del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos exteriores B y C del triángulo ABC? A ver, profesor. Tienes el triángulo ABC, él es el vértice B, el vértice C, bisectriz exterior. Ah, un momentito. Bisectriz exterior, profesor, ellos tienen que ser iguales. Bisectriz exterior, ellos deben ser iguales. Esos dos ángulos forman un angulito y justo él es el que me piden calcular. Tú que eres muy observador, te darás cuenta que él es el señor, profesor, es cierto, es la segunda propiedad. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente decimos X será igual a 90 más o menos a menos el ángulo que está al frente, que sería 40 sobre 2, profesor. Listo. Ahora sí, dime, ¿cómo sería? Habla 90 menos 40 entre 2, 20. Listo. Finalmente, esto me sale 70 graditos. ¿Ya? Listo, profesor. Creo que no está muy complicado que digamos, no, pues. A ver, ¿cuál sería aquí de repente lo tedioso o complicado? Sería recordar estas propiedades. Profesor, ¿y cómo es que usted logra recordar? ¿Cómo crees? A ver, todos tus profesores te decimos, practica. Matemática no se estudia, se practica constantemente. Y en ese afán de resolver 1, 2, 3, 10 problemas, inconscientemente se te va quedando, ¿qué cosa? Las propiedades, ¿ya? Listo, seguimos entonces, seguimos. Número 2. Dice ahí, del gráfico debo calcular el ángulo θ que está ahí. ¿Sí? Listo, profesor. Yo recuerdo, pues, en los temas anteriores de triangulitos, usted nos enseñó, ahí tenemos la corbatita, ¿cierto? Ahí está la corbatita. ¿Qué otra propiedad puedes encontrar? A ver, puedo aplicar también, pues, la suma de dos internos, me da el externo, claro, también. Pero si eres observador, te darás cuenta de algo, mira. Esta línea que está aquí no es cualquier línea. 25 y 25, eso solo aparece cuando hablamos de quién, de la bisectriz. Beta medios y beta medios, eso solo aparece cuando hablamos de la bisectriz, ¿cierto? Interior y exterior. Profesor, esos dos eran juntos, se fusionaban. Dime, ¿es él o no? Es cierto, profesor, pero ¿qué ha pasado? Es como si te hubieses agarrado y lo giras un poquito y ahí está. Es verdad. El angulito que se forma, simplemente, ¿qué cosa es? Es la mitad. Ajá, profesor. Este es el ángulo que se forma. 19 debe ser igual a ¿quién? A la mitad de θ sobre 2. Multiplicas y se acabó. 38 graditos. ¿De acuerdo? Listo, profesor, qué bonito. Estoy contento, me están saliendo los problemas. Claro, vamos de a poco, ¿sí? Número 3. Dice ahí, calcular el valor de phi. Mira, este problemita se puede hacer de dos formas. Hasta tres formas se podría hacer. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque phi se puede calcular rápidamente con un teorema fundamental. ¿Cómo, profesor? La suma de los tres ángulos, ¿a qué es igual? Habla. ¿A qué es igual? A 180. ¿Sí? Muy bien. También se puede calcular como la suma de ellos tres. ¿Aplicando qué? El boomerang. ¿Sí? ¿No es cierto, profesor? Rápidamente, entonces, ¿cuánto me sale? 125, ¿no? Sí, es verdad, 125. Pero nosotros que estamos practicando, vamos a apoyarnos en una de estas propiedades. ¿En cuál crees? A ver. ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿A cuál se parece, profesor? ¿A cuál se parece? Muy bien, la primera, sí, no, muy bien. Entonces decimos, este angulito phi será igual a ¿quién? A 90, mira, más 70 entre 2. Veamos, profesor, acá estaría 90 más 35 y se acabó. Listo, 125 graditos. ¿Ya? Listo, seguimos entonces. Número 8. Profesor, ¿y la 4, 5, 6, 7? A ver, ¿qué crees? ¿Qué crees con esos problemas? Claro, esa es tu tarea, ¿no? Ya, listo. Número 8. Ya, la número 8 no hay gráfico, es un texto.
Y tú podrías comenzar a asustarte, pero no, nada que ver. Presta atención, dice acá, ¿cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos de un triángulo equilátero? Profesor, un triángulo equilátero. ¿Qué cosa era un triángulo equilátero? Era aquel triángulo en la cual sus tres lados eran congruentes, es decir, de igual medida. Y sus ángulos internos miden ¿cuánto? 60 grados cada uno, ¿sí? Listo. Entonces ahora pues nos toca trazar en este caso dos bisectrices interiores. ¿Qué te parece si trazamos aquí? A ver, profesor. Una bisectriz interior y la otra bisectriz interior también, ya, tranquilo. Listo. Muy bien. Ahora sí. Profesor, a ver un momento. Si es un triángulo equilátero, serruchito, serruchito, serruchito. Además, sus ángulos internos son iguales ¿a cuánto? A 60. Aquí también, profesor, 60. Sí, es verdad, 60. Pero como esto es una bisectriz, cada uno sería 30. Y 30, sí o no. Profesor, bisectriz también. Entonces sería 30 y 30 por aquí. El ángulo que te están pidiendo calcular sería él. ¿No es así? Claro, dice ahí, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos de un triángulo equilátero? Listo. Profesor, apliquemos boomerang. Pues. Claro. 30 más 60 más 30 y ya me salió. O si no, como quien nosotros practicamos, podemos aplicar la propiedad. Profesor, se está repitiendo esa fórmula. Entonces, qué bueno porque así no se te va a olvidar, ¿ya? X sería igual a 90 más 60 sobre 2. Profesor, qué bonito, ahí está, 90 más 30. ¿Y esto cuánto sería? Sería 120, ¿ya? Ahora, claro está que no era necesario colocar 30, 30, 30, 30 por acá. Suficiente era con saber que era bisectriz y basta con él y se acabó, ¿sí? Listo, ya resolvimos entonces. Ahora, hábilmente, ahí, uno de tus compañeritos mentalmente se comunica conmigo. Me dice, profesor, un momento. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Profesor, usted ha calculado uno de los dos ángulos que hay. Y yo le digo, ¿qué? Sí. ¿Cómo? Sí, profesor. Es cierto, es cierto. Es que sucede que cuando tú intersectas dos líneas, puedes generar este ángulo alfa o este ángulo beta, ¿sí o no? Es verdad. Entonces, profesor, aquí mira, ahí está. El otro angulito podría ser él, ¿sí o no? ¿Qué dices? Es verdad, le colocamos Y. Pero como X ya es 120, el que está a su costadito sería 60, ¿no? Cualquiera de los dos sería respuesta. Ya, muy bien, muy bien. Listo. Problema número 10. A ver, problema número 10, profesor. ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué dice acá? A ver. En un triángulo ABC, ya, ahí está el triángulo ABC. Medida del ángulo A vale 20. Medida del ángulo C vale 32. Se traza la bisectriz interior BD. Y con ello me pide calcular BDC. Ajá, profesor. A ver. Vamos a trazar entonces la bisectriz interior. Ya, a ver, veamos. Veamos por aquí. A ver, profesor. Ahí está. Más o menos así. ¿Cierto? Muy bien, qué bonito. Seguimos. Ya, entonces, este puntito tendría que ser D. Y recuerda que él es igual a él. ¿Sí? Listo. ¿Qué ángulo te piden calcular? Te piden calcular BDC. A ver, profesor. BDC. Ajá. BDC viene a ser este angulito. X. X por ahí. Ahí está. Muy bien, profesor. Eso debo calcular. Ese ángulo X. Ahora, ¿cómo hacemos? Bueno, hay formas, ¿no? Pero voy a aprovechar esta bisectriz. Como son iguales, alfa
y alfa. Me olvido de la bisectriz BD y me concentro en el triángulo ABC. ¿De acuerdo? En el triángulo ABC. El teorema fundamental dice, todo este ángulo, que sería 2 alfa, más 20, más 32, debe ser ¿cuánto? 180, ¿sí? 20 más 32, ¿cuánto es? A ver, de manera violenta, habla 100, ¿qué estoy hablando? Es 52. 52 va a pasar a restar. Sería 180 menos 52. Eso me va a generar ¿cuánto? 128. Corrígeme si está mal. Muy bien. 2 pasa a dividir. Entonces sería 60 y 64. Sí, profesor, pero a mí no me piden alfa. Es cierto, a ti no te piden alfa. Entonces, tú rápidamente te concentras en ese triangulito. Y aplicas la propiedad. La suma de dos internos te da el externo. ¿Sí o no, profesor? X debe ser igual a ¿quién? A 20 más alfa. 20 más alfa, profesor. ¿Y cuánto vale alfa? Lo acabas de calcular. Mira, ahí está, 64. X sería ¿cuánto? 84 graditos. ¿Sí? Listo, listo, profesor. Seguimos. Número 11. Ahí está el número 11. Entonces, es un problema muy parecido, ¿verdad? Veamos, veamos, dice por acá. En un triángulo ABC, medida del ángulo A vale 70, medida del ángulo C mide 60, y luego dice se traza la altura BH. Ya, ahí ese problemita se ha filtrado. ¿Por qué, profesor? Me hablan de altura. La altura es una línea notable, ¿de acuerdo? Es una seriana. Pero en lugar de disecar al ángulo, esa seriana forma 90 grados, mira. Algunos de ustedes ya lo saben, ¿no? Claro, profesor, ese es facilito. Si me dicen altura, entonces ahí debe ser ¿cuánto? Ese angulito, ¿cuánto debe ser? Hablo 90 graditos. ¿Cierto? Muy bien. Estamos trazando, ¿qué altura dice? La altura BH. Con ello, me pide calcular la medida del ángulo HBC. HBC. Este es el angulito que me estarían pidiendo calcular. Muy bien. Listo, profesor. Calculamos X. Creo que el problema ya terminó, ¿sí o no? ¿Por qué, profesor? Mira. Mira, 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 mira. Ahí está. Ajá. Teorema fundamental, nada más si quieres. O, como es un triángulo rectángulo, ¿qué podrías aplicar? Que la suma de ellos dos es 90, ya que como él es 90, para llegar a 180, ellos deben ser 90, ¿no? Entonces, profesor, X más 60, es decir, la suma debe ser igual a 90. Pasamos a restar, y X sería ¿cuánto? X sería 30 graditos, ¿sí? Listo, señores, entonces ya tienes ahí ejercicios para que practiques, te diviertes el fin de semana, te involucres con tu educación, ¿sí? No olvides que hay mucho, mucho todavía por aprender, ¿de acuerdo? Listo, entonces nos vemos la próxima semana.